hacerles un poco más cercano el término. Cuarentena era algo en lo que se guardaban caballos cuando tenían que viajar de un país a otro para una competencia internacional, el espacio de tiempo en el que se resguardan aislados para evitar que arrastren contagios y enfermen al resto de la cuadra de la competencia. Eso era una cuarentena. Ahora estamos acostumbrándonos a términos y a situaciones que para todos son novedosas, no para una generación, para una humanidad entera. Si esto se vivió antes y de alguna manera en un siglo atrás, 102 años atrás, no queda nada más que registros de periódico y periodístico sobre aquella historia. Ahora nosotros estamos creando esta nueva historia. ¿Qué impacto ha tenido en el deporte la llegada de esta pandemia? Uno, incalculable, un impacto cuyos resultados o consecuencias no sabremos medir todavía, creería, me anticipo desde el escenario más optimista, hasta dentro de varios años, ciclos deportivos incluso, que puedan llegar a verse afectados por el impacto que ahora genera esta situación. ¿Por qué tan fuerte el impacto en el deporte? Porque primero habrá que entender qué es el deporte, qué significa deporte. Deporte es una industria grandísima. Ustedes están a punto de embarcarse justamente en uno de los efectos colaterales de una industria gigantesca como es la creación de un plan académico para prepararles para entrar a la industria o a través de la academia a la industria del deporte. Pero es una industria de entretenimiento y en consecuencia no es una industria necesaria para la sociedad. Eso cuesta creerlo y lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué no es necesaria? Porque se puede vivir sin deporte, no se puede vivir sin la cadena alimenticia ni las instituciones de salud. Sin deporte sí se puede vivir. Es una realidad que a todos, y a mí puntualmente, que apasionadamente vivo de esto, me cuesta entender, pero es la realidad a la que tenemos que enfrentar para saber cómo superarla y cómo salir de esta realidad. Es muy importante considerar que es un deporte, que el deporte es entretenimiento, porque eso también nos ayuda encapsulando el deporte dentro de esa industria del entretenimiento a saber qué es desde esa industria lo que se puede hacer para satisfacer al consumidor, el consumidor que somos todos. Algo del deporte que no se puede sustituir es el deporte en vivo, que es justamente lo que se ha detenido. Es la posibilidad de ver partidos dentro de los estadios, la posibilidad de ver partidos dentro de gimnasios o en carreteras cuando se corren maratones o rutas ciclísticas. Eso es insustituible. El deporte en casa todavía se puede consumir. Desde casa vemos la historia del deporte a través de las pantallas de televisión o los consumimos a través del producto literario que del deporte puede surgir, o lo consumimos a través de las nuevas plataformas digitales, a donde pido disculpas por algún momento se haya molestado algún comentario que se les haya hecho en el FIFA, porque digo en el FIFA que juegan mal, no es nada personal, créanme que quisiera conocerlos a cada uno, pero si digo que juegan mal es porque juegan verdaderamente mal. Y si digo que se pongan a estudiar en lugar de jugar, creo que es porque ya agotaron su tiempo de práctica en el juego. Al margen de eso, también se consume ese deporte en casa. Ese nuevo deporte digital o ese nuevo entretenimiento que nos hace creer que estamos dentro de un escenario deportivo. La suspensión de los deportes durante esta contingencia castiga evidentemente a ambos espectros del consumo del deporte. El consumo del deporte en el estadio y el consumo del deporte en casa. Nos obliga a otro tipo de consumo. En casa ya no podemos ver el deporte en vivo, en el estadio tenemos que ver una puerta cerrada y con un candado porque no se puede entrar ni se pueden abrir centros de entrenamiento. ¿Cómo se ve castigada la industria del deporte por esta suspensión? Pues obviamente desde el estadio. El estadio es lo único que queda vacío. En la casa se puede seguir consumiendo y es ahí donde viene la creatividad de quienes producen contenido deportivo para aligerar el paso de esta contingencia y esperando al salir de esto, el deporte dentro de los estadios se pueda reanudar y se pueda seguir viviendo este deporte
dentro de los estadios, en casa. Pero el verdadero y gran impacto, el fuerte golpe que la industria del deporte le ha dado, o que el COVID-19 le ha dado a la industria del deporte, es el que provoca en el estadio. La reanudación del deporte, ahí cuando esto suceda, y todo dependerá de del lugar o la posición en la que se encuentre la batalla en cada uno de los países, y depende única y exclusivamente de los sistemas de salud de cada país y su respuesta ante esta situación, el conocer cuándo podremos salir de esto, que saldremos y saldremos muy fuertes seguramente. Pues cuando esto salga, el deporte en el estadio va a ser diferente. El deporte y la experiencia en el estadio va a ser totalmente distinta, porque por medidas de salud no sabemos hasta cuándo podremos entrar a un estadio todos a vivir el deporte como antes. En un estadio como el Estadio Azteca, donde ahora cabrán, después de tantas revelaciones y demás, 80,000 espectadores. Nada más pido a aquellos que acaban de ingresar que apaguen sus micrófonos para poder escucharnos bien todos. En un estadio como el Estadio Azteca, 80,000 espectadores, si eso es lo que le caben ahora, o en su mítica cifra, ¿no? Cantidad de 105,000 aficionados, o 111,000 en sus mejores momentos, si se quiere. No habrá más que jugadores de fútbol, los cuerpos técnicos, los servicios médicos, algún que otro dirigente, quizás algún familiar, y nada más. La realidad es que para entrar a un estadio ahora tendremos que esperar otro momento en el cual ya todos logremos esa ya para muchos conocida rebaño, ¿cómo se llama? Se me ha escapado el nombre, por Dios. Comunidad de rebaños, si podemos conseguir hasta ese momento, cuando surja una para solucionar el impacto de salud que el virus provoca. Pero el estadio permanecerá en muy buena parte vacío, y la industria del deporte dejará de percibir los ingresos que el estadio genera. Solo para que tengan una idea, en los equipos de fútbol en Europa, los 20, 30, 50 equipos más grandes, o los 100 equipos más importantes del fútbol europeo, tienen en su distribución de ingresos un 20-25% presupuestado para lo que puedan generar de explotación del estadio. Eso no lo van a poder tener a partir de la reanudación. En casa sí podremos seguir viendo fútbol, básquet, Fórmula 1, béisbol, lo que quieran, porque el producto en casa seguirá siendo consumible, obviamente con otro tipo de sonido, porque no habrá sonido ambiente, sin gradas, sin público en las tribunas, y los clubes y las asociaciones y los distintos equipos tendrán en este momento que encontrar la creatividad para poder recuperar ese 25% o 30%, incluso en la NBA hay un rango entre 20 y 30% de ingresos por explotación de su escenario deportivo, dependiendo si el club o el equipo es propietario del estadio o si lo tienen que arrendar a una ciudad. Pero es una cifra importante de ingresos que los clubes dejan de perder. ¿Cómo se puede recuperar en su totalidad? No se podrá recuperar. Esto obligará a que los presupuestos se tengan que reducir, quizás en esa dimensión, cuando menos. En esa dimensión, si tu presupuesto era de 100 millones, ahora tendrá que ser de 75. Es que no se puede recuperar ese 25% como regla, que se perderá porque los estadios van a permanecer cerrados. En los tiempos de crisis viene la creatividad. En México 68, y traigo esto como ejemplo de lo que nos obliga la crisis, o en lo que nos enfrenta, o lo que nos enfrenta la crisis. 1968 dejó muchos hitos deportivos: el récord del mundo de salto largo de Bob Beamon en el estadio de Ciudad Universitaria, el primer corredor por debajo de la barrera de los 10 segundos, infinidad de resultados deportivos que quedan marcados, unos juegos maravillosos y que yo puntualmente les tengo un cariño espectacular. Soy coleccionista, ávido coleccionista de cosas olímpicas. Si se encuentran algo con los aros olímpicos, ahí me chiflan, me dicen: Fer, encontré algo con los aros olímpicos, me avisan y después veo yo qué le hago para tenerlos. Pero si puedo encontrar algo con los aros olímpicos, trato de hacerme de ello. Bueno, eso es nada más para contarles la fascinación que tengo por los olímpicos. En México 68, uno de los grandes hitos que se dio es que un saltador de altura
Dick Fosbury, estadounidense, se convirtió en marca registrada de un evento porque llegó ahí en ese escenario mundial a saltar como nunca nadie del mundo había visto saltar a alguien. Lo hizo de espaldas a la varilla. ¿Por qué convirtió esto en un hito? Porque antes de él y durante décadas, si no siglos ya de práctica de este evento deportivo, de este evento atlético, los saltadores de altura saltaban en la técnica llamada rodillo ventral, que los obligaba a saltar elevando una pierna por encima de la varilla, luego pasando pecho y abdomen sobre la varilla y cayendo casi de espaldas sobre lo que antes era arena, después arcilla y posteriormente colchones. Bueno, cuando existieron ya los colchones, las colchonetas Puma, de goma espuma, facilitaron también que se asumieran más riesgos en el evento. Dick Fosbury entrando en una crisis existencial básicamente porque estaba quedándose afuera su sueño de poder obtener una beca universitaria con la práctica del salto de altura porque no era lo suficientemente bueno con la técnica que tenía para hacer el equipo atlético de su universidad en Oregon. Cuando en un entrenamiento él, por un error casi, nota que al despegar, en lugar de con el pecho sobre la varilla, su cuerpo giró de manera que elevó su cadera por encima de la varilla y pasó por ella espaldas. Pero notó que la varilla la superó con una facilidad enorme que jamás había tenido en su carrera atlética. Encontró ahí que con ciertas distintas variaciones o perfecciones de este estilo o intentos de perfeccionar el estilo, se estaba inventando una nueva manera de saltar. No solamente le dieron una beca universitaria, fue uno de los mejores atletas universitarios de su época, sino también es que hizo el equipo olímpico de los Estados Unidos y ganó la medalla de oro en México 68. Un momento de crisis lo llevó a un proceso de reinvención que terminó convirtiendo su evento en un evento nuevo. A partir de su manera de saltar, salvo uno de los siguientes podios olímpicos, desde el 72 hasta ahora, el 2016 en Río, utilizaron el rodillo ventral para saltar. El resto de medallas olímpicas se ganaron con el estilo de salto de Dick Fosbury. Él encontró en ese momento de crisis una oportunidad para reinventarse y en la reinvención conoció una nueva manera de saltar que lo hizo campeón olímpico y récordman mundial. Eso, en este momento de crisis, es donde tienen que encontrarse todos aquellos que trabajan en cualquier industria, independientemente de la que ahora nos trae acá, que es la del deporte. Pero el deporte, si nos centramos en ello, se tiene que concentrar en un proceso de reinvención. ¿Cómo se reinventan los clubes? ¿Cómo hacen recuperar cuando menos algo de ese 25%? Ese es el que sabemos que van a perder porque no va a haber público en sus estadios. Después vendrán los patrocinadores que no podrán invertir las cantidades de dinero que invertían en sus patrocinios. A partir de esto se reducen ingresos comerciales que ocupan otra buena parte del pastel de ingresos de los equipos. Las televisoras no pagarán los derechos de televisión que antes pagaban para poder emitir sus competencias. En fin, todos los ingresos se reducirán y en consecuencia los equipos tendrán que ver cómo hacen para subsistir. Ya no hablemos de los equipos grandes. Ustedes mencionan al equipo grande en el que quieran pensar. Piensen en los equipos pequeños a donde ese pedazo del pastel de ingresos por explotación de su escenario deportivo ocupa un espacio más grande todavía. Hay equipos que reciben mucho más por su taquilla de lo que reciben por ingresos de sponsors, de patrocinadores o por derechos de televisión. No piensen que el deporte es fútbol nada más. ¿Cómo le hará el equipo de voleibol? De cualquier lugar, de cualquier ciudad, de cualquier liga, el equipo de segunda división de básquet. Bueno, ni me pongo a hablar de segunda división con ustedes, con todo lo que han hecho ahora en México, pero ¿cómo hacen los nadadores, los jugadores de bádminton, los taekwondoines,
para generar ingresos, procesos de reinvención que les ayuden a encontrar ingresos que se han perdido ahora y no se van a encontrar. Porque así como perdemos nosotros en el deporte, así han perdido muchísimos en muchas otras industrias que aledañas al deporte le sostienen. Hay una cantidad de ideas que surgen en el camino y se han demostrado en Alemania, por ejemplo. El Borussia Mönchengladbach ha vendido asientos para partidos a donde no se va a permitir público. Y dicen, ay, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para para que alguien me compre un asiento para un estadio al que no lo va a dejar entrar? Vendió cartones con la figura de la persona que compra el boleto y van a poner ese cartón en un asiento del estadio. Claro, no lo pueden vender al costo anterior o al precio anterior. El boleto no valdrá lo que antes valía, pero ahora vale algo y ese algo puede significar una recuperación de ingresos. El otro día hablando con alguien, una idea medio loca, si alguien la llega a aplicar sería espectacular, pero imagínense ahora no hay público en el estadio y ustedes son aficionados a un equipo de fútbol, son todos aficionados al mismo equipo de fútbol, llegan a una telefónica, les dice, manda tu mensaje de voz, 1 minuto de gritos y cánticos de cualquier canción de tu equipo de fútbol a tal teléfono, pagas tantos dólares, $5, póngale para hacer una moneda genérica, $5 por el mensaje de voz y con ese mensaje de voz vamos a crear un loop de video, de audio, perdón, para colocarlo en el sonido local del estadio a donde se va a jugar el partido. No sé cuántos se animarían, 10,000, 20,000, 30,000 mensajes de voz y un audio gigantesco que dure 90 minutos con las voces de los hinchas de ese equipo llenando el estadio de afición, entre comillas. En Noruega, un equipo de fútbol ha vendido entradas a su estacionamiento cuando regrese a la actividad para poder ver los partidos desde una pantalla gigante a las afueras del estadio, como un autocine. No pueden salir de sus vehículos, se quedan en el vehículo, pero pueden apoyar al equipo que está jugando adentro del estadio. Distintas medidas que por creatividad están ayudándole a los equipos a pensar, o por la necesidad están llegando a soluciones creativas para que estas soluciones les permitan recuperar ingresos que se han perdido a partir de esta contingencia que ahora vivimos. Los jugadores también tienen que pasar por un proceso de comprensión total de que su situación ahora va a cambiar. Estas reducciones temporales de salario, algunas veces sugeridas por los jugadores, otras impuestas por los equipos o las mismas ligas, les han obligado a entender que no solo serán temporales, que pueden ser y durar mucho más tiempo de lo que han durado, es que a todos nos va a golpear de una manera u otra. Y la realidad es que contratos se van a tener que modificar, contratos que ligas sostenían con sus sponsors, esos mismos se van a tener que modificar. Siempre hay una letra fina en los contratos que te dicen que el contrato puede llegar a término unilateralmente si existe un evento extraordinario de la naturaleza. Y bueno, esta es la situación en la que se pueden referir cualquiera a esa cláusula del contrato. ¿A dónde nos va a llevar? A que obviamente entre en juego la buena voluntad y en el litigio encontremos más concesiones y conciliaciones que pleitos. Y ojalá eso encontremos en muchos ámbitos de la sociedad también. Nos encontremos muchos apoyando el hombro en alguien que se está cayendo. Encontremos muchos ese espacio para poder decirle a aquel que está tambaleando, a ver, yo me siento en posición sólida y de alguna manera te puedo tratar de ayudar para que no tambalees, pues eso lo tendrá que hacer la industria del deporte también y en muchos ámbitos, en muchos niveles. El deporte no es solamente el que entra a la cancha a jugar fútbol, su técnico que le dirige y los dirigentes. Para el deporte también se pierde aquel que está afuera vendiendo las bufandas, aquel que está afuera vendiendo el sándwich y la coca, adentro del estadio que está vendiendo los panecitos y las bebidas gaseosas. Todos estos también pierden
de la industria del deporte. Es momento también de aquellos que tienen mucho y están sostenidos en un buen pilar, que sirvan un poco de lo suyo para poder darle a aquellos cuyo único pilar era la entrada a ese estadio que se va a cerrar después de tanto tiempo, y no sabemos por cuánto tiempo permanecerá así. Las ligas y grandes torneos fueron anunciando de a poco y de distinta manera sus planes o reacciones a raíz de la llegada del COVID-19. Si hay manuales de comunicación de crisis, ahora se tienen que reinventar. Antes te decían los manuales de crisis que tenés que ser, hay que contar con prontitud, rapidez, hay que ser transparentes y hay que ser honestos. Nadie pudo quedar contento con la prontitud de ninguna de las respuestas entregadas, porque seguro muchas llegaron tarde, otras seguramente fueron sobredimensionadas en el camino, y como comunicadores yo le quiero decir, admito error en muchas partes de mi proceso de asimilación sobre este drama. Si pudiera verlos a todos, les pediría que levanten la mano a aquellos que alguna vez pensaron que esto solo era una gripe. ¿No? Hay muchos que van levantando manos, que ya van mostrando así, bueno, muchos pensamos que, como nos decían, que esto era solo una gripe. ¿Cuánto tiempo tardamos en pensar que no? Bueno, cada quien ya verá cuánto tiempo aprendió, en cuánto tiempo estudió el verdadero significado de todo esto, y luego asimiló que la realidad estaba muy lejana de esto ser algo, entre comillas, que era solo una gripe. Y como pensando esto, pues nos encontramos con escenarios que ahora parecen hasta grotescos, groseros. Un partido de Champions jugado entre un equipo del norte de Italia y otro equipo de España, donde justamente dos países que terminaron siendo de los índices más altos de contagio y de las debacles más grandes de sistemas de salud en Europa, se cruzaban a jugar un partido de fútbol o cerrar las puertas de un partido de fútbol en Valencia, cuando no cerraste las calles y permitiste que 5,000 o 4,000 personas se agolparan a las puertas para poder vitorear a su equipo. No dimensionamos la manera correcta de hacerle frente a esto, y menos la manera correcta de comunicarlo, cuando la comunicación exigía ser totalmente transparentes ante la situación y sí, seguramente sobredimensionar el impacto de algo totalmente desconocido. Y llego a esto para ir cerrando un poco y entender por qué el Comité Olímpico Internacional tardó tanto tiempo en decirle al mundo que los Juegos de Tokio 2020 no se podían jugar en el 2020, sino que tenían que ser un año después. Porque el COI, criticado por muchos, y me incluyo, en su momento decidió tirar a la basura ante este evento extraordinario y desconocido aquello de la prontitud, y en aras de la transparencia, de la honestidad, esperar hasta conocer más sobre esto. Y esperar a sus otros socios, a que sus socios también le permitieran entender o explicar mejor su situación. Sus socios siendo Tokio, evidentemente, y el gobierno japonés. El Comité Olímpico esperó y le reclamaron de todos lados, di algo, no podía decir nada porque la prontitud lo puede llevar al tropiezo y terminar diciendo cosas que generen expectativas, sobre todo para los 10,000 atletas que no iban a ser reales. Es cierto, también los atletas vieron cómo crecía su incertidumbre ante la falta de respuesta por parte del Comité Olímpico Internacional, pero es un precio, creo, menor a pagar, si bien hay que pagar un precio, ante lo que podría haber sido una errónea comunicación de la situación y elevar expectativas inexistentes para posteriormente derrumbarlas. De eso también aprendemos, de cómo esperar y ser pacientes es bueno a la hora de comunicarle, y sobre todo comunicar ante tantos interesados sobre la situación. Dejemos a un lado a los periodistas, pensemos en los deportistas, que eran los grandes interesados sobre el tema. La oportunidad que ahora tienen el Comité Olímpico Internacional para convertir esto en un mensaje de paz y unidad, quizás recuperando valores del olimpismo
de 100 años atrás es gigantesca. Se encendió un fuego en Atenas, en Olimpia, perdón. Y les voy a contar una historia que a partir de todo esto, y voy a hacer de esto un paréntesis bien corto, pero sé que hay periodistas en la sala, ¿sabían que la antorcha en Olimpia, que es donde se enciende el fuego olímpico que posteriormente se lleva a la ciudad que es sede de los Juegos Olímpicos, se enciende en una antorcha que es de la organización griega, es una antorcha que no necesariamente tiene que ver con la del Juego Olímpico, pero en la parte superior de la antorcha se encuentra una cinta de cine por su poder combustible. El rayo del sol enciende mucho más rápido la cinta de cine. Ahora lo que estoy tratando de averiguar es qué película es la que queman cada vez que encienden el fuego olímpico. Pero es una película de cine la que tienen enrollada ahí adentro. Bueno, terminado el paréntesis, Tokio encendió el fuego y el fuego lo tienen guardado en Japón. Ese fuego ahora mismo significa una luz, esa luz al final del túnel. Pues para muchos puede ser esa luz al final del túnel. El Comité Olímpico Internacional tiene en ese símbolo un peso gigantesco para poder reflotar lo valioso que es el deporte para la unificación de pueblos, de sociedades, para entendernos mejor. Todos vamos a llegar, y digo todos si es que vamos, pero ustedes mismos, llegaremos todos a esa cita de los Juegos Olímpicos de Tokio habiendo vivido lo mismo. Antes, balcánicos llegaban habiendo vivido su propio drama, antes soviéticos llegaban viviendo o habiendo vivido su propia guerra, antes estadounidenses llegaban bajo su propio conflicto interno y externo, ahora todos llegarán a esos Juegos Olímpicos bajo el mismo drama. Puede ser ese fuego ese que nos encienda de nuevo una luz de que este mundo puede, aprendiendo todo lo que se puede ir aprendiendo en el camino de esta crisis, encontrar fortalezas que nos hagan una humanidad, valga la redundancia, más humana, que nos haga pensar mucho más en quien tenemos al lado y mucho menos en qué es lo que tenemos nosotros, que nos haga pensar mucho más en cómo podemos ayudar a aquel al que le hace falta y no cerrar o bajar la mirada ante problemas de nuestros propios vecinos. El deporte nos puede ayudar a todo eso. El Comité Olímpico Internacional tiene esa herramienta, esa gran arma en su poder. Encendieron el fuego olímpico aún cuando no se había enviado un mensaje de qué harían sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Esperaron, pero luego cuando encontraron que sus socios no estaban en condiciones de albergar la cita, dijeron, Tokio se va a mover y se va a mover un año. Y se va a realizar, y no esperaron mucho tiempo entre esta y esta fecha, que fueron las mismas prácticamente en las que se iban a hacer los Juegos del 2020. Por primera vez en la historia, unos Juegos Olímpicos se postergan en el calendario. Se habían cancelado algunos, pero la cita más importante del deporte ahora se posterga y se juega en un año posterior a la fecha originalmente planteada. Esperó el Comité Olímpico Internacional para el mensaje correcto. No podía decir, vamos a postergar 3 semanas, o vamos a postergar 4, o lo haremos en octubre. Hubo versiones que hablaban incluso de que los iban a hacer en el mes de octubre, o los haremos más temprano en la primavera. Todo ese tipo de versiones se escondieron en un hermetismo comunicacional que terminó, después de recibir castigos, saliendo con un mensaje desde mi perspectiva correcto, contundente, transparente, honesto, si bien no pronto, pero sí lo hicieron en el momento en el que podían hacer el mensaje. Muchas áreas de la industria se ven afectadas, evidentemente la ropa deportiva, ustedes podrán estar haciendo más ejercicio, estar haciendo rutinas de ejercicio de cuánto personalidad ustedes me quieran contar, pero no salen a comprar ropa. La ropa deportiva o las marcas de ropa deportiva han perdido hasta un 90% de ingresos o verán sus ingresos reducidos en un 90% en el primer cuarto del año y posiblemente se repliquen los mismos números en el segundo cuarto, llegando a que los ingresos a mitad de año casi hayan perdido el doble de lo que generaron el año pasado, solo por esta contingencia. Evidentemente tendrán que reducir ese patrocinio, verán menos deportistas patrocinados por marcas deportivas o sus patrocinios se verán reducidos. Habrá que encontrar formas de
dentro de la creatividad recuperar todo eso. ¿Cómo? Pues es la pregunta del millón para muchos. Y para eso también están carreras como la que ahora están arrancando ustedes en la universidad, la de dirección o gestión deportiva, de la dirección o estudio de la industria del deporte, para entender cómo esto que tanto nos apasiona puede salir adelante habiendo perdido tanto de lo que lo convierte en, creo, el entretenimiento más importante con el que cuentan las sociedades en el planeta. Por lo menos el más fuerte. El teatro podría ser más importante también. El deporte es más fuerte que el teatro, dependiendo de lo que diga Mourinho, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias. Quisiera nada más abrirles el espacio ahora. Preguntas, muchos comentarios que llegaron en el camino. Si pueden reordenar las preguntas, será un placer. Y el doctor Valverde, si las puede moderar. Te propongo lo siguiente y lo improvisamos. Siga todo el mundo con los micrófonos cerrados. Te propongo que vamos a hacer trivias, en donde tú preguntes algo del deporte y tengan que contestar, y el primero que lo conteste puede abrir el micrófono y hacerte una pregunta. ¿Te parece? Y así interactuamos con todos. Vale, lo que pienso una trivia. Que hagan algunas preguntas aquí a la derecha, que escriban sus preguntas y tú vas contestando mientras piensas en una trivia y ya interactúas también, y le damos el derecho a los que se sienten conocedores del deporte que puedan hacerte una pregunta en vivo. José Miguel, por ejemplo, pregunta, en caso de no terminar las ligas domésticas, ¿cuál crees que sea el criterio de clasificación a la Champions del próximo año? Hablando de la competencia europea, porque te referís directamente a la Champions, el criterio de clasificación va a estar determinado por cada una de las federaciones, porque la UEFA no se entiende con ligas, la UEFA se entiende con federaciones. Las federaciones son las que le tienen que proporcionar a UEFA los nombres de los equipos que recibirán licencia europea, porque son los que saben si los equipos están validados para la competencia continental. ¿Cómo se validan los equipos? Pues habiendo pagado todas sus planillas, que tengan cero deuda, en fin. La Federación Española, al menos, lo que ha determinado es que los primeros 4 equipos de la clasificación recibirán licencia para participar en la UEFA, que no es nada sorprendente, a nadie le tendría que asustar, porque es la manera de clasificación deportiva que la Federación Española asume para entregar así sus licencias europeas a la UEFA. Si se tiene que detener ahora, pues tendrán entonces que ser los primeros 4 de la clasificación para Europa. Así lo van a hacer en Holanda, de acuerdo a los puestos que ellos tengan disponibles para poder enviar licencias a la UEFA. Algo sobre la UEFA veía acá también. Hacer esto, les agradezco un montón, la verdad que un montón de preguntas que llegan. Había una de la UEFA por acá, pero llega una, la encuentro y se va para arriba otra vez. ¿Qué te parece la postura que ha tomado la UEFA? Pues han sido varias. Bueno, en realidad ha sido una, que es la de continuar o darle una modificación continua a su calendario. En cada reunión lo que hacen es anunciar el proyecto y las fechas límites para realización de competencias, y creo que es una medida correcta para poder definir cuál es la hoja de ruta a seguir. Llegarán en su momento donde, así como el GPS te dice cuando te equivocaste de salida, te dice recalculando, bueno, la UEFA va a tener que en esa autopista recalcular las fechas en las cuales va a definir las competencias. Habiendo dicho que quieren terminar los torneos en el campo, tendrán que encontrar una manera también desde la cual terminar la temporada tarde ahora les afecte comenzar la siguiente campaña. Yo lo puse esto en Twitter recientemente, no sé si alguien la puede contestar, una trivia. ¿Por qué equipo de básquetbol fue drafteado en 1984 Michael Jordan? Michael Jordan ya sabemos que fue por los Bulls. Carl Lewis, que fue campeón olímpico de 100 metros ese año. A Carl Lewis lo eligió en el draft de la NBA un equipo en 1984. El mejor gol que has narrado. No sé. No sé, hubo muchos.
muchísimas más. Hoy me acordaba uno que por finales dramáticos, cuando me preguntan el gol más emocionante, y siempre se me olvida mencionarlo, y sin embargo ahí estábamos para hacerlo, fue el gol de Agüero para el primer título del City en la Premier League. Pase de Mario Balotelli, y hay una historia buenísima, si la pueden buscar en estos días, porque tiempo tienen, lo único que tienen que tener es ganas para buscarla, que cuenta en primera persona de cada uno de los involucrados la historia de esos últimos minutos de la definición de esa liga. No contestan quién fue el equipo que lo drafteó. Ahí está. Eder. ¿Dónde está Eder? Eder Ávila. Si quiere hacer una pregunta, Eder, bienvenido. Eder, haz tu pregunta. Seguro. El micrófono. Bueno, Michael Jordan fue elegido en la Carl Lewis fue elegido en la 10ª ronda por los Chicago Bulls. Así es, Fernando. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Preguntarte, ¿cómo se ha tenido que adaptar la industria, por ejemplo, de los medios de comunicación a este impacto, ¿no? Que significa el COVID-19. Y una última nada más, si tú me lo permites, ¿cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, ESPN en cuestión económica respecto a ello? La segunda no te la podría contestar porque conozco, pero seguro que el impacto ha sido grande, así como todas las industrias, pero sí desconozco, aunque pues es público el hecho que la empresa que es propietaria de ESPN, que es Disney, ha hecho recortes y licencias en distintas de sus áreas. La primera, cómo los medios de comunicación y los comunicadores deportivos han tenido que estar en este momento. Bueno, habrá distintas opciones. Una es esperar que todo se levante y cuando se levante todo seguir en el mismo puesto. La otra es tratar de avanzar aunque todo esté en pausa. Yo he elegido la segunda. Yo te hablo de la mía, al menos, de cuál es la opción que yo he tomado, que es mantenerme en movimiento, tratar de seguir aprendiendo este tipo de dinámicas. Por eso lo acepté así con tal rapidez, digo, porque fue creado muy rápido, y eso se lo agradezco al doctor Alberdi, además, y a quienes participaron en la organización, porque me retan este tipo son exámenes para mí, son desafíos que acepto y que entiendo que ahora que existe el tiempo para poder llevarlos a cabo, pues de esto podré salir yo aprendiendo algo sobre el proceso. Profesionalmente lo que hago, así como lo he hecho ahora con ustedes, charlar desde este mismo escritorio, así también hemos generado contenido, el equipo de producción de Fuera de Juego, hemos generado contenido desde acá, hemos hecho noticieros desde acá, el SportsCenter sigue vigente y cada día con una nueva edición, que no hay mucho de qué hablar. Yo creería que sí hay muchas cosas de las que se pueden hablar, como que ustedes se junten con sus mejores amigos y hablen de deporte. Hay muchos temas, es cierto que los temas no serán algunos de actualidad, pero de muchos otros se pueden sacar contenidos de los cuales se puede aprender, incluso aquello que ya está hasta más trillado. Yo creo que hasta ya aburrió. Elijan el mejor lateral derecho de la historia, elijan el mejor portero zurdo de todos los tiempos, el mejor mediocampista brasileño en la historia del fútbol. Bueno, todo eso nos ayuda a examinarnos y de repente también a hacer retrospectivamente un estudio de cosas que no teníamos a la mano. Yo me he dedicado a ver muchos partidos antiguos, muchos, no los hablo porque tendríamos que encontrar un grupo, un nicho de personas a los que les interese que hablemos de partidos de 1974, pero si lo hay, me sumo a la conversación, pero luego de esto generando contenido con distintas personalidades del deporte, y digo deporte, aunque todavía no ha aparecido otro que no sea futbolista, pero hay pedidos por charlar con personalidades que no tienen que ver con el fútbol. Pero he conversado con Alex Piero, Jared Borgetti el otro día, que está buenísimo, eso no es propaganda, nos hizo un tour de su museo personal, ahí donde guarda todas las camisetas que cambió en su carrera, que son distintas maneras de ver algo que regularmente no veríamos estando el deporte en actividad normal. Una nota con Jorge Campos, me encantaría una nota con
con Campos. Y es más, una de las mejores experiencias que tuve durante el Mundial del 2014 fue convivir con Jorge una ronda de esas de 3 partidos del Mundial, ¿no? Que se juegan 3 partidos en la misma jornada. Bueno, nos vimos los 3 partidos juntos esperando por un partido de México. Café, hasta yo que tomo café, tomé hasta por los codos café ese día. Y hablando anécdotas impresionantes. Jorge, la verdad que es un personaje con muchísima riqueza y que lo tendrían que aprovechar. ¿Qué otra? Como integrante de un medio de comunicación masivo, ¿cómo hacer para que el contenido generado no parezca monótono en cuanto al tema del coronavirus? ¿Cuáles son las claves para saber explotar esto? La creatividad. Creo que la monotonía se rompe con creatividad. Pensar que porque no hay deporte no se puede hablar de él y no pensar que hay que hablar de todo lo que el mundo está hablando, ¿no? En SportsCenter en los Estados Unidos, que es lo que he consumido, inmediatamente terminan las primeras muestras del documental de Michael Jordan. Lo que hace el noticiero del canal cuando termina el documental de Michael Jordan es analizar el tema del cual trató el documental. El último fue de Dennis Rodman, por ejemplo, y entrevistaron a muchos personajes que quizás aparecían en el documental o quizás no, que hablaran sobre el impacto de Dennis Rodman en esos Chicago Bulls del 98. ¿Qué significaba él como jugador? Aquellos que le llegaron a conocer, mostraron entrevistas antiguas de Dennis Rodman, en fin, hay distintas maneras creativas de encontrar las soluciones a la monotonía que hablar de prácticamente lo mismo. Y muchas veces incluso había actividad deportiva, jugándose partidos de fútbol, da la sensación que hablamos siempre de lo mismo, ¿no? En algún momento del día siempre está quién es mejor, Cristiano o Messi. Yo creo que con o sin virus la preguntan siempre. ¿Qué otra? Una pregunta, a ver. Palomo, te interrumpo. Una trivia. Hablando de Cristiano Messi, ¿a quién le hizo Messi su primer gol en primera? Para contestar la siguiente pregunta. No, ahí están muchas respuestas. Espero yo no equivocarme. Muchos dicen Getafe, Osasuna, Athletic Bilbao, no fue así. Albacete, dice uno que tiene como segundo nombre José Messi. Imagínate si no la acierta, pero se me fue. Por ahí, Albacete, José Guadalupe Martínez, ¿está por ahí? Que abra su micrófono. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo te va? Muy bien, soy de Tampico, Tamaulipas y soy un fanático tuyo. Muchas gracias. Oye, mi pregunta sería, ¿para ti crees que la Liga MX debería darle el título a Cruz Azul? No. Sé que puede haber algún hincha de Cruz Azul por ahí. ¿Alguno de Cruz Azul? Soy yo. Bueno, tanta mala fortuna que imagínate, van líderes en el torneo y no, para mí no les tendrían que dar el título, primero porque se está jugando una etapa en la que ni siquiera el título está en juego. El título está en juego en la liguilla, que es el segundo torneo que se juega en el fútbol mexicano. En consecuencia sería hacer una lectura del formato de competencia completamente viciada para tratar de favorecer la posición de un equipo. Si hay una solución que no sea la de terminar el torneo en la cancha, el campeonato se considere desierto, es mi opinión. Claro, muchas gracias, Fernando. Fernando, soy Luis Alverde. Les pido que apaguen micrófonos, por favor, para que tengamos orden. Está conectado a la conferencia Margarito González, jugador emblemático de Gallos Blancos y actual entrenador de la selección de la Anáhuac. De hecho, la selección de la Anáhuac, que está en primera división en el país y pasaba a liguilla por primera vez en su historia y se suspendió el torneo. Pero quisiera que Margarito hiciera un comentario y alguna pregunta, si te parece. Claro. Mago. Nos ha bebido, entonces. Oigan,
Palomo, puedes hacer otra trivia por ahí. Y yo te voy a pedir un favor al final. Otra trivia por ahí. Bueno, contesto una en lo que me acuerdo de algo, pienso en algo que pensar. Memo Mayorga dice ¿qué nos aconsejas a los aspirantes y nuevos talentos de deporte? Creo que por ahí va el camino. Si la intención es dedicarse a la profesión del periodismo o las comunicaciones en el deporte, que entiendan por qué lo van a hacer, que les apasiona tanto como para llenarse las uñas de tierra para ir a conseguir historias ahí donde nadie quiere ir porque no es glamoroso el lugar. No piensen que el deporte o la industria de la comunicación deportiva es todo glamour y luces y ESPNs del mundo. Hay que llenarse de las uñas de tierra de verdad, de hacer muchas cosas que de repente no son y no quedan bajo los faroles de los grandes escenarios. Hay que hacerlo por pasión, por vocación, porque el periodismo es una vocación, más que luego te termine mostrando ejemplos de aquellos que por mucho trabajo encontraron, o trabajo, fortuna, porque hay de todo, encontraron la posibilidad de estar ahí al lado, en el campo de juego, al lado de las grandes figuras del fútbol. No lo hagan porque quieren ir a ver a Tom Brady jugar ahí desde el campo de juego, o porque quieren conocer a Messi, o porque quieren estar en un partido de Champions desde la cancha. Háganlo porque les guste y porque es verdaderamente pasión lo que sienten por ello. ¿Algún consejo para aguantar esta cuarentena sin deportes? Si es que hay deportes para aguantar, primero solo sea una cuarentena en la que tengamos que aguantar, pero hay deporte suficiente en los archivos para poder conocer de algo que no vivieron o no conocieron. A ver, yo no tolero la respuesta de aquellos cuando les preguntas y te parece que Pelé era buen jugador, te dicen, no, yo no lo vi jugar. Pues no lo viste jugar por holgazán, porque hay suficientes recursos en distintos lugares de internet para poder ver partidos completitos de Pelé, para enterarte de cuando jugaba bien, mal, excepcionalmente bien, o cuando creías que era un marciano. Eran muchos partidos además. Y lo mismo de muchos otros jugadores. Hay muchísimos recursos para dedicarse a eso. Yo creo que deporte hay, lo que no hay es deporte en vivo, pero para eso creo que se puede aprovechar este tiempo, no para quejarnos que no tenemos deporte en vivo, sino para aprovechar que podemos disfrutar del deporte de antes. ¿Hay futuro en los esports? Primero hay que entender si los esports son deporte. Y para entender qué es el deporte, habrá que considerar que tienen el deporte una condición intrínseca e inigualable que es el esfuerzo físico y la competencia. Es cierto que hay competencia en los esports, empleemos que hay esfuerzo físico. ¿No? Es cierto, hay un desgaste físico de estar sentado y moviendo los deditos todo el día para tratar de ganar un partido, pero no voy a tirarle yo piedras a mi asado, ¿no? Como dicen, porque es un ambiente, es un mundo espectacular y tiene su propia competencia y su propia órbita. No creo que deba tener un lugar, por ejemplo, en el programa de unos Juegos Olímpicos, como se ha llegado a contemplar. ¿Qué opinas del fútbol moderno? Muchos ultras a su alrededor. Yo creo que ni el fútbol de hoy es moderno, ni los ultras son novedad. Existieron toda la vida y fútbol moderno fue el de todo el tiempo siempre. Cuando te dicen qué moderno este equipo juega con un falso 9. En 1953 Hungría jugó con un falso 9 en Wembley con Hidekuti, que usaba la número 9 en la camiseta, pero lo pusieron más retrasado. Los centrales ingleses no hallaban qué hacer y le metieron, creo que fue 6 goles, 6-3 ganó aquel equipo, aquel fútbol húngaro. La presión alta que hacen, qué moderno este equipo. Para presión alta vayan a ver la que hacía Holanda en el 74 en el Mundial. En algún momento hasta los 10, y no exagero, los 10 metidos en el campo del rival presionando la salida de un equipo. La modernidad del fútbol sí existió. Los que han sido pocos son los que modifican el fútbol para convertirlo en algo que no se había visto antes. Para eso pocos.
Cruyff, por ejemplo. No se me ocurre una trivia, por Dios. A ver, ¿cuántos años cumple la MLS de existencia? 25, que rápido, anda más rápido con los dedos ellos que yo con la cabeza. Se me fue. ¿Quién fue el primero que...? Llegan tantas preguntas que si lo ven acá parece... Una así de al azar, no fue el primero, me van a disculpar. Diego Olvera, ¿puede ser? Que abre el micrófono ya, si no vamos al segundo. Nos quedan 3 minutos, Palomo, mientras Diego Olvera se conecta. A ver, preparen sus celulares a todos porque le voy a pedir un favor a Palomo. Palomo, ¿te animarías a narrar un gol de la Universidad de Anáhuac, Querétaro? Eso lo prometo, pero insisto cuando me pongan a narrar un partido. Eso lo prometo, pero cuando llegue a la universidad a narrar ya un partido de verdad, porque partidos así imaginarios. Va que va. Te llevaré a la cancha. Por favor. Te llevo el nombre del Chicharito Hernández. ¿Qué opina del deporte en México? Es una industria que ahí está Diego Olvera ya. De mucha avanzada. Diego. Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Una pregunta, ¿tú cómo crees que afecte todo este tema del coronavirus al mercado de fichajes? Ayer hablaba con un director deportivo y la primera percepción de su parte es que el mercado primero no va a contar con fichajes de transacción económica o que obligue una otra transacción económica, ni mucho menos una de gran cantidad, porque los equipos yo creo que no estarían ni en condición financiera ni moral para atreverse en este momento, cuando hay tanto empleo, tanta necesidad, a establecer una transacción o un traspaso que los deje, reduzca el impacto o que provoque un impacto fuerte a su marca. Es cierto, si existe la posibilidad, lo van a remeter aún y cuando también afecte a su marca. Yo pensaría que no, él también coincide y es parte de eso y creerá que se utilizará muchísimo más la cantera este año de lo que se ha utilizado en otras temporadas. Los equipos van a tener que ver que no hay salida para inversiones que de repente no funcionaron en el contexto de su equipo, y pienso en el Barcelona y Coutinho, por ejemplo. Habría pensado el Barça, ok, después de 2 años con el Bayern Múnich, nos lo hacemos de nuevo y lo revendemos. No hay manera de recuperar la inversión en Coutinho en un mercado como el que va a enfrentar el fútbol ahora. No hay manera, ni esa, ni la de Dembélé, ni la que quieran, ni la de Griezmann, si es que se piensan en deshacerse de él. Si hay salida para algún jugador, va a ser única y exclusiva, creo yo, y no digo exclusivamente, pero muy probablemente por la vía del trueque, y ponerle un valor del mercado actual que permita a un club pensar que está entrando en una transacción beneficiosa. 2 clubes, ¿no? En realidad, que piensen que están metidos en una transacción beneficiosa. Pregunta y una muy buena, que aparte de los aros olímpicos, ¿qué otra cosa del deporte me motiva personalmente? Bueno, el fútbol, pero al margen del fútbol, soy mucho de ver todas las épocas. Todas las épocas. Si a mí me pones en enero, para mí enero es como que empezar a respirar. Si veo el abierto australiano, me encanta clavarme viendo el Tour de France, veo Wimbledon cuando lo puedo ver. Arranca la NFL y la empiezo a ver, después le pierdo un poquito atención, aunque me fascina el deporte, pero me meto mucho más en el fútbol americano colegial, por ejemplo. Del béisbol trato de ver al menos los playoffs, soy muy de los Yankees, y aunque no estén los Yankees, voy y veo los playoffs cuanto pueda verlos. En fin, soy más fanático de épocas del deporte y de distintos momentos del deporte que en sí, ¿no? Las competencias de atletismo las veo continuamente. Miguel Mac pregunta, y con insistencia además, ¿crees que los jugadores cambien su ritmo, su físico y su juego después de la pandemia? No van a cambiar su juego porque nunca nadie, creo, le sacaron una bicicleta, y a los 15 años de haber andado en bicicleta, bueno, yo conozco a alguien que no puede andar en bicicleta con 15 años incluso, pero a nadie le sacan una bicicleta
y pasan los años y se le olvida cómo andar. El fútbol, el juego no se le va a ir. Las condiciones físicas, definitivamente, porque cada quien, y hemos visto cómo se entrenan los futbolistas top y de primer nivel, tienen su jardincito, su espacio donde correr y demás, pero no todos viven en casa con jardín. Muchos viven en apartamentos muy amplios, pero que por las condiciones impuestas ahí en el país en el que vivan, no pueden bajar ni siquiera al parque de su edificio para poder ejercitarse. En consecuencia, los espacios se reducen. Definitivamente va a llevar un tiempo importante, creo que equivalente tanto incluso al que se ha puesto el deporte en pausa, para que una vez reactivado puedan los deportistas entrar en condiciones de competir. Una cosa es jugar bien fútbol y después lo otro es tener estado físico para jugar bien fútbol. Fernando, la señal se nos va a cortar, entonces te pediría un mensaje final para la comunidad anáhuac y que nos aceptes una invitación. ¿Qué te parece en un mes y medio, cuando empiece tal vez a rodar la pelota y nos compartas lo que va a ser el fútbol y el deporte en ese momento? ¿Te parece? El día que levanten telón en Querétaro, empieza a contar 45 y en el día 46 hacemos la charla. Va que va. Ya, ese es el compromiso. Creo que también una de las cosas y aprendizajes que he sacado de todo esto es no darle más larga a aquellos proyectos a los que estuviste apartando, arrinconando, sino hacerlos ya. Y cualquiera sea el proyecto, si su proyecto es hablarles a un familiar al que no le han hablado por mucho tiempo, llamen, o un amigo que se les ha quedado perdido en el camino, llámenlo. No habrá mejor momento que ahora y no habrá mejor o mayor necesidad de ese amigo por un saludo de otro amigo que en este momento. No le den larga a los proyectos. Si quieren aventarse de bungee, aviéntense ya, pero no ahora, ¿no? Porque no se puede. Pero si quieren una aventura, empiecen la hora. No le den larga a sus sueños ni a su ilusión y vayan tras ellos sin descanso, porque pueden caer cosas que no controlamos, como esta, que frenen en el momento en el que estamos pensando por iniciar esta aventura. Inicien la aventura. Láncense. Atrévanse a cosas diferentes, busquen que la crisis no les está cerrando una puerta, sino abriéndoles una ventana, y en la ventana encuentren creatividad para poder salir fortalecidos de esta. No crean que les está hablando acá un gran motivador que no las ha pasado mal en este momento. Sí, hay días mejores que otros y hay días que no son tan buenos, pero la actitud es tratar de exprimir de ese día lo mejor posible. Si el día da para sentarse a ver películas, pues siéntense a ver películas. Lean mucho, nunca detengan la ambición por aprender un poquito más, aun y cuando sea en esta época. Y 45 días después de que levanten el telón de todo esto, ojalá nos encontremos y coincida también con un partido de la universidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos. Por ahí está Fabiola Juria. Para todos los que están ahí, que son amantes del deporte, se abre una licenciatura nueva también. Estén atentos. Fernando, no te vayas. Te irán despidiendo uno a uno los chavos para que el equipo directivo que te acompañó se pueda despedir de ti. Fabiola, por si quieres despedirte. Fernando, muchísimas gracias. En verdad, una gran participación. Tuvimos más de 325 participaciones ahorita en un webinar. Será maravilloso tenerte, como lo comentamos, como nuestro padrino de la nueva licenciatura en Dirección del Deporte, que con todo lo que nos comentaste ahorita es momento de la parte creativa. A todos los interesados en esta nueva carrera, el día 5 de mayo a las 5 de la tarde estaremos con el área de atención preuniversitaria, comentándoles y con expertos sobre nuestro programa. Va a ser un lanzamiento muy, muy importante para toda nuestra región, y con lo que nos has dado nos va a ayudar muchísimo para inspirarnos a hacer un programa muy creativo, muy vanguardista y muy acorde a las necesidades ahora del tema deportivo. Muchas gracias, Fernando. En verdad, un abrazo, que Dios te bendiga y mucha salud para ti y para tu familia. Muchas gracias. Más que padrino, creo que me sumaría más como estudiante. Para eso más todavía, para aprender.
Imagínate tenerte también como maestro, sería extraordinario. Una clase de... Bueno, todos nos metemos a esa clase. Todo es posible. Muchísimas gracias, de verdad. Palomo, te tienes que reinventar. Ahora vas a ser profesor a distancia, ¿eh? Así es. Profesor, si vamos a ser profesor que sea con cercanía, mejor. Entonces te esperamos a Querétaro. Te esperamos. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Y esto es nada más que sea, y reitero, parte del cumplir con la palabra de estar en la universidad. Luis, es solo una parte, después la otra la completamos allá. Claro que sí, ya viste cómo los chavos va a ser difícil conseguir otro líder que los llene más que tú, es lo que estoy descubriendo, y Lo tú competitivo también, que soy, me avisan cuando alguien me pasa y volvemos a hacer otra. Sí, algo tendrás que enseñar para volver a levantar tu rating. Ya veremos qué hago. Una gran inspiración para todos los que estuvieran hoy con nosotros. La verdad es que el chat se nos estaba desbordando. La participación fue maravillosa de todos y gracias en verdad por este tiempo, por darnos este tiempo para poder conocer y qué hacer desde casa por tu mensaje y por tu testimonio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. ¿Qué va? Saludos.